Yo nunca fui mucho de volver a casa en fin de año. No por falta de tiempo, como algunos piensan, sino porque es difícil entrar en un lugar donde siempre te sentiste ajena, incluso siendo hija, incluso habiendo nacido allí, pero aquel año, por algún motivo que aún no sé explicar bien, fui. Llegué antes que la mayoría, con una botella de vino tinto barato y un blazer que ya había pasado por 3 países. Mi madre me miró como quien mira a la vecina que apareció sin avisar, agradeció la presencia a pesar de la agenda holgada y volvió a arreglar la mesa. Me reí por dentro. Ellos creen que mi vida es ocio. Nadie preguntó dónde estuve los últimos 4 años, ni cuando dije Kambashen, alguien supo de qué se trataba. Era como si hubiera venido del supermercado, no de una base en medio del desierto. La cena se sirvió con la misma coreografía de siempre, mi padre en la cabecera, tíos sacando temas sobre el mercado, mi madre comentando los premios de la revista, yo allí entre la prima, influencer y el primo de Stanford. A cierta altura, mientras pasaba la fuente de arroz, la tía Rosa se inclinó y comentó, medio riendo, esto brilla más que la salsa, señalando mi solapa. Era un pin pequeño, plateado, que usé más por costumbre que por intención. Mi padre, que hasta entonces hablaba de las notas del nieto, dejó de masticar, frunció el ceño. ¿Dónde conseguiste eso? Respondí, sin alzar la voz, Ancan Bastian, 2016. Nadie reaccionó, pero vi en sus ojos que reconoció lo que era no el nombre de la base, sino la medalla. La Silver Star, creo que nunca vi ese silencio en esa sala. No era el tipo de silencio que surge del respeto inmediato. Era confusión, incomodidad. No sabían qué hacer con esa información. La prima me miró como si lo hubiera inventado. El tío preguntó, desconfiado, ¿pero no trabajabas con ti? Respiré hondo. La respuesta salió sin ensayo. Ese día, lideré un rescate improvisado, contrariando órdenes. Cargué a 3 soldados heridos hasta el punto de evacuación. La mayoría allí ni parpadeaba. La misión nunca se hizo pública, pero la medalla llegó. No hubo aplausos, ni un felicidades. Solo ese silencio que se atasca en la garganta y pesa en el aire. Fue entonces cuando mi madre empezó a juntar las piezas. Ella, periodista renombrada, ya había escrito sobre aquella operación años antes. El reportaje hablaba de una médica anónima que salvó a toda una unidad. Repetí, palabra por palabra, la cita del coronel que ella usó en la apertura del Texton Bay cuando se puso pálida. Conocía esa frase, era mía. Yo era la fuente que nunca nombró. El reportaje fue premiado, se volvió referencia, pero en casa. Nadie nunca lo asoció con la hija que trabajaba con computadoras. No lo dije para acusar, solo lo dejé en el aire. Ella entendió y se quedó en silencio, el mismo silencio que me acompañó desde que volví. Creo que lo que más me marcó en ese momento no fue la falta de reconocimiento, fue darme cuenta de que, para ellos, mi silencio a lo largo de los años siempre significó fracaso, como si me hubiera encogido, rendido, desaparecido. Nunca se les ocurrió que había algo detrás de mi manera reservada, que, tal vez, había elegido el silencio por lealtad a algo mayor. Lo dije con la voz más firme que pude en operaciones especiales. El silencio es parte del oficio, pero dentro de casa, el silencio se convierte en olvido. Y, por más que nadie dijera nada, vi en sus ojos que finalmente estaban escuchando. No porque entendieran todo, sino porque ya no podían ignorar. Terminé de comer despacio, todavía intentando digerir lo que acababa de pasar. Ni siquiera llegué a tomar el postre. En lugar de eso, me levanté, fui a mi bolso y saqué una cajita pequeña. Se la entregué a mi madre, ella dudó, la abrió despacio. Dentro, una réplica de la medalla, simple, sin adorno. Ahora usted puede citar la fuente con claridad, dije. Ella la sostuvo con ambas manos, como si fuera algo frágil. No me abrazó, no pidió disculpas. Proja, mais olhos se llenaron de lágrimas. Y,
Viniendo de ella, eso ya era mucho más de lo que imaginé que pasaría. Tal vez fuera solo el comienzo, pero era real, y eso bastaba. La pregunta que vino después fue la más común, pero también la más irritante. ¿Sigues metida con computadoras? ¿No? Mi primo, ese que se cree emprendedor, porque invirtió en criptomoneda durante un mes, soltó eso como quien pregunta si todavía juego con muñecas. Respiré hondo. Encendí mi portátil y lo conecté a la televisión de la sala. Abrí los contratos, mostré las pantallas, el logo de mi empresa en la esquina en Ethershield, mostré los proyectos en curso con el Departamento de Defensa, las redes que protegemos, los ataques que evitamos. Ustedes creían que había desaparecido, solo estaba demasiado ocupada para corregirlos. Por primera vez, él no hizo chistes. Solo se quedó callado. Auxaus, auturaus, el ambiente ya era otro. Nadie más hacía preguntas con ese tono burlón, nadie sacaba conversación sobre el sobrino en Stanford o sobre los viajes de la tía a la Toscana. La sala se había convertido en otro espacio. Todavía no era acogedor, pero al menos era respetuoso. Antes de irme, fui hasta mi padre. Saqué del bolso un estuche pequeño y se lo entregué. Era un reloj vintage, una edición limitada de la misma marca que él solía mencionar cuando yo era niña. Siempre dijiste que el tiempo lo es todo. Pensé que podía devolverte un poco del mío. Él se quedó allí, sosteniendo el estuche con ambas manos, como si intentara entender lo que significaba. Y quizá ni lo entendió de verdad. Pero, en ese silencio, percibí que lo sintió. No esperé un brindis ni un pedido de disculpas. Mientras decidían si abrían otra botella o si sacaban una foto familiar, esta vez con todos, yo ya estaba tomando mi abrigo. No era huida, era decisión. Estuve allí el tiempo suficiente para decir lo que hacía falta. Y lo hice a mi manera, sin alzar la voz, sin provocar escena. En la puerta, solo dije, al el reconocimiento que importa, es para quien no volvió y listo, salí no hubo aplausos, no hubo abrazos, pero hubo un silencio que decía mucho más que cualquier brindis forzado en aquella sala. Caminé hasta el coche con la cabeza extrañamente ligera. El cielo estaba nublado, pero por primera vez en mucho tiempo no sentía ningún peso en los hombros. Entré en el coche y me quedé unos segundos parada, mirando el retrovisor. Vi la casa allí atrás, la misma fachada de siempre, pero parecía más pequeña. O quizá yo era quien había crecido por dentro. Arranqué sin prisa, no lloré, no sonreí. Solo respiré hondo. Aquella noche no borró todo lo que pasó antes, pero me dio otra forma de seguir. Y eso, sinceramente, vale más que cualquier palabra que esperé escuchar durante años. De camino de vuelta, recordé los detalles que casi dejé fuera. El sonido de la cuchara golpeando el plato mientras hablaba, las miradas cruzadas de mis tíos como si intentaran recalcular mi existencia. No era rabia lo que sentía, era una especie de vacío llenándose de mí misma, sin ayuda de nadie. No fui allí para confrontar, pero tampoco estaba dispuesta a aceptar que me trataran como figurante. Por primera vez, pude existir entera en ese espacio, aunque fuera por pocos minutos. Y eso para mí ya era una victoria suficiente. Llegué a casa casi medianoche, me quité el blazer, puse la medalla en la cajita donde siempre estuvo y fui directa a la terraza. El perro vino a echarse a mis pies, como siempre hacía cuando volvía de misión. Y fue allí, mirando la oscuridad del jardín, que me di cuenta ya no necesitaba su validación. La quería, claro, siempre la quise, pero ahora entiendo que lo que me mantiene en pie no es lo que ellos piensan sin Lulu, que Jace, y lo que sigo haciendo, la historia que llevaba, no necesitaba permanecer escondida. Y ese día, por primera vez, fue dicha en voz alta. Al día siguiente, mi madre me mandó un mensaje en corte: gracias por ayer. Estoy procesando todo. No había emojis, ni punto final. Mas, viniendo de ella, ya era más de lo que esperaba. Mi padre no escribió nada, pero supe por una prima
que pasó todo el día revisando una caja de recuerdos antiguos, revolviendo álbumes y papeles de cuando todavía vivía con ellos. Tal vez buscando algo de mí, no, las pistas que ignoraron. Es extraño pensar que una noche, una frase contenida, una humadala discretau, todo eso puede mover estructuras tan antiguas como el orgullo. Elio trabajó, nadie se enteró de la cena, pero ese día, durante una reunión con un equipo nuevo del Pentágono, uno de los técnicos dijo, y oído hablar de Ethershield. Dicen que quien la fundó enfrentó cosas grandes en el campo. Sonreí y respondí simplemente, tal vez. Fue un alivio poder sonreír de eso, no por vanidad, sino porque logré mantener todo lo que era importante en pie, incluso sin aplausos, incluso en silencio. Aprendí que ser fuerte no siempre es gritar o enfrentarse de frente. A veces es simplemente no desmoronarse mientras el mundo te trata, como si fueras invisible. La semana siguiente, mi tía me llamó, dijo que no podía dejar de pensar en la historia de la medalla en la cena y que quería pedirme disculpas por haber hecho siempre bromas sobre mi trabajo con computadoras. La conversación fue rara al principio, pero después de unos minutos empezó a contarme cosas de la infancia, recuerdos de cuando decía que quería salvar cosas que nadie ve. Yo no recordaba eso, pero escucharlo de ella me hizo darme cuenta de que tal vez, incluso en medio del desdén general, alguien me veía, aunque de forma torcida, aunque recién ahora se diera cuenta de lo que perdió. No sé si fue aquella noche, aquella frase, aquella medalla, pero algo cambió. Un primo que nunca intercambió 2 frases conmigo me agregó en redes sociales con un mensaje: quisiera haberte conocido antes. Es el tipo de cosa que normalmente ignoraría. Pero en ese momento respiré hondo y acepté. Porque a pesar del daño, a pesar de los años en que me trataron como una nota al pie de la familia, yo seguía alientera, quizá más fuerte que nunca, no por la medalla, sino por haber conseguido mantener mi esencia incluso cuando intentaron reducir mi historia a un pie de página. Un detalle que nunca conté a nadie en aquella noche. Antes de salir de casa, casi me quité la medalla de la solapa. Pensé que parecería provocación, arrogancia o qué sé yo, pero, al final, la dejé, no para impresionar a nadie, sino porque por primera vez quería entrar en ese lugar siendo yo por completo Anne. Y si eso causaba incomodidad, que la causara. Me cansé de encajar en las expectativas de los demás. Me cansé de bajar el tono para parecer modesta. Aquella condecoración era real, y el silencio que vino después de ella también lo era. Después de la cena, fui al coche y me quedé un rato antes de arrancar. Miré el retrovisor y vi la casa llena, luces encendidas, focís apagadaos, pero por primera vez no sentí ganas de volver, ni para confrontar, ni para explicar mejor. Era como si todo lo necesario se hubiera dicho allí, en la forma en que me fui, sin alzar la voz, sin lágrimas, sin discurso, simplemente salí, y quizá ese haya sido el grito más fuerte que di en toda mi vida. De camino de vuelta, paré en una gasolinera y compré un café. El dependiente comentó sobre la medalla y preguntó si era de verdad. Respondí que sí, Ann. Él dijo: Ann, respeto, Ann, solo eso. 2 palabras, pero hicieron más por mí que años intentando ser vista por mi propia familia. Y es una locura pensar en eso, a veces quien te reconoce de verdad es quien ni siquiera sabe tu apellido, pero ve lo que llevas. Y eso fue un alivio extraño, como si el peso hubiera cambiado de lugar. Al llegar a casa me quité el blazer y lo colgué en el respaldo de la silla. Fui al armario y saqué la caja original de la medalla, la verdadera, no la réplica. La abrí, la miré unos segundos y la cerré de nuevo. No sentí orgullo, ni rabia, ni tristeza. Sentí entera. Por primera vez completa, en realidad. No faltaba nada, ni una conversación que nunca ocurrió, ni una validación que no llegó. Porque aquel día, aunque nadie aplaudiera, fui escuchada, Ann,
y eso lo cambia todo. Al día siguiente, mi madre me envió un mensaje corto. El reportaje de la médica anónima será republicado con nombre Solo eso, sin disculpas, sin drama, pero era suficiente. Respondí solo con gracias. No se trataba del artículo en sí, era admitir, aunque tarde, que aquella historia tenía dueña, y que el silencio, pese a haber sido regla durante tanto tiempo, ya no tenía que ser armadura. Fue la primera vez que sentí que mi historia volvía a mí. Desde entonces, nunca más volví a esa cena. Pero ellos volvieron a mí de otros modos. Mi hermano me agregó en un grupo familiar. Un primo me escribió pidiendo consejo de carrera. Mi madre compartió una entrevista mía, sin leyenda, solo con mi nombre completo, y mi padre, en un gesto que quizá él considera pequeño, empezó a usar el reloj que le di. Cada vez que pienso en aquel día, recuerdo cómo entré sola, y salí aún más sola, pero distinta. Porque a veces tienes que ser el reflejo de lo que nunca te mostraron. No fue un final cinematográfico, nadie me abrazó entre lágrimas. Nadie hizo un discurso perufuey, fue el tipo de giro que ocurre en silencio, con miradas cruzadas, con gente intentando entender lo que perdió durante años. Y eso se quedó en Minam porque en aquella cena no luché por espacio, no supliqué atención, simplemente aparecí con la misma firmeza con la que entré en zonas de guerra. Y, de cierto modo, salir de esa sala con mi historia intacta fue más difícil que muchas misiones que enfrenté en el campo. Desde aquel día nunca más escondí la medalla. No la uso para mostrar, pero tampoco la escondo. No representa solo lo que hice por otros, representa lo que hice por mí al permanecer entera, incluso cuando prefirieron olvidarme. No sé si algún día mi familia entenderá todo lo que significó aquella noche, pero yo lo entendí, y eso basta. Veces, todo lo que necesitamos es entrar en una sala y no volver a salir sintiéndonos menores.